Padre Javier, ¿cómo ha estado? Bien, Bienvenido a Cristo Visión. Bien hallados. Nuestro lema del canal Cristo Visión es para mirar el mundo con los ojos de Jesús. Y si alguien vivió en vida esto, fue Monseñor Álvaro del Portillo. Él fue el primer sucesor de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. El Padre Javier ha escrito una completa biografía de su vida, de este futuro beato, anunciado su beatificación por su santidad el Papa Francisco hace poco, El 5 de julio. El 5 de julio. A propósito, ¿ya sabemos la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo? No, está con el decreto que el Papa Francisco ordenó publicar el 5 de julio. Ha concluido el trabajo previo a la beatificación. Ahora lo que falta es determinar la fecha concreta. Esa fecha tiene que determinarla el prelado del Opus Dei de acuerdo con la Santa Sede. Lo único que se sabe, porque es lo que establece el derecho común, es que la ceremonia se celebre en Roma, porque el venerable Álvaro del Portillo falleció en Roma y el derecho canónico prevé que la beatificación tenga lugar en el sitio donde falleció el siervo de Dios. Muy bien. ¿Quién era Monseñor Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María Escrivá? Y que a propósito, Cristo Videntes, estuvo en Colombia, estuvo en Bogotá y estuvo en Medellín en 1983. Ya estaremos hablando de eso. Padre Javier, ¿quién era Monseñor del Portillo? Monseñor del Portillo era un hombre muy bueno. Yo, por señalar algún rasgo biográfico, era el tercer hijo de un matrimonio formado por un madrileño y una mexicana. Su papá y su mamá influyeron mucho en él, Era un matrimonio cristiano. De manera particular creo que puedo decir que su mamá influyó mucho. Era una mujer mexicana de una gran dulzura, y de una gran fe. Para que se hagan una idea, era una señora que se bañaba todos los días del año con agua fría, sin darle importancia. Esto en Europa. En Madrid. Tuvieron 8 hijos. Monseñor del Portillo era el tercero. Fue un niño normal, muy corriente, muy divertido, muy bueno. En el libro yo recojo el testimonio de un médico, escribió el testimonio, este señor médico, cuando ya habían pasado más de 60 años. Eran compañeros de colegio cuando los tenían 6 años, 7 años. Y este señor, que no le volvió a ver prácticamente nunca en la vida, recordaba la bondad de Álvaro del Portillo. Decía que era un niño bueno, pero no un niño bueno en el sentido... ¿Inocente? No inocente, no. Porque hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que una vez en su casa, su papá invitó a comer a un amigo suyo, de su papá. Y este señor llevaba unos bigotes a la moda de entonces, que es lo que se llamaba bigotes a lo Kaiser. A lo Kaiser. Sí. El bigote es así, para arriba. Hacia arriba. Sí, con gomina para arriba. Y el niño Álvaro del Portillo miró a este señor y se echó a reír. Y hizo un comentario a propósito de los bigotes, inocente de un niño, pero que a aquel señor le molestó profundamente. Tanto le molestó que retó a duelo a su papá. No puede ser. Sí puede ser. Y el papá le dijo, perdón, esto es una ridiculez. Por una broma de un niño que usted ni es un cristiano ni es humano, es absurdo. Yo no voy a... Yo quiero decir que era un niño normal. ¿Y qué fue lo que le dijo a propósito? Pues le dijo algo así como que quería ponerle... Como en la familia tenía un cierto ambiente mexicano. Y les gustaba mucho el chile. Sí. A don Álvaro le gustaba mucho el chile. Una de las mortificaciones que tuvo que hacer don Álvaro, porque la vida cristiana
está llena de mortificaciones pequeñas, queramos o no queramos, ¿verdad? Y cuando a don Álvaro le gustaba mucho el chile, y cuando ya tenía una cierta edad y uno de sus viajes que hizo a México, el médico le prohibió tomar chile por las cuestiones de la salud, etc. Y le costó la renuncia. Y en aquella ocasión, don Álvaro le decía a uno de sus hermanitos, ¿y si le ponemos un chile a este señor a ver qué le pasa con los bigotes? Y efectivamente se ofendió, pero se ofendió ridículamente. Pero lo que quiero decir es que era un niño normal. Le gustaba jugar al fútbol, le gustaba... Bueno, comenzó a jugar al hockey. No sé si aquí se juega al hockey, con patines, ¿no? Sí. Pero en el primer partido que empezó a jugar le dio un golpe a un compañero porque era fuerte. Y le dio miedo que con ese deporte podría hacer daño a otros, porque el hockey es un juego duro. Y dejó el hockey. Le gustaba mucho nadar. Le gustaba después, cuando ya fue mayor, también durante la época de la Guerra Civil Española, montó mucho a caballo durante el periodo que fue militar. Y lo usaba también como deporte y como ejercicio. Era una persona normal. Era fumador también. Era fumador. ¿Le gustaba, como dicen ustedes, el pitillín? Bueno, eso lo dicen algunos y en Madrid. ¿No es en toda España? No, eso es de Madrid. Pero yo recuerdo, sí, efectivamente. Bueno, se sabe que él no fumaba. Cuando San José María le propuso ser sacerdote y él aceptó, fueron los 3 primeros sacerdotes del Opus Dei. Sucedió que se ordenaron aquellos 3 primeros, que eran 3 ingenieros de mucha categoría profesional y intelectual, etc. Y resulta que ninguno de los 3 fumaba. Y San José María les dijo, San José María era un santo profundamente humano. Y les dijo, hijos míos, ninguno de vosotros fuma. Si las personas que van a acudir a vuestro ministerio pastoral ve que ninguno de vosotros fuma, quizá piense alguno que no está bien fumar. Convendría que uno de vosotros comenzara a fumar. Y don Álvaro comenzó a fumar. Lo que empezó siendo casi una obligación, luego se convirtió en un gusto. ¿Le gustó? Sí. ¿Le terminó gustando? Le terminó gustando y luego le terminó costando tener que dejar de fumar. Ya. Porque llegó un momento en que los médicos, como siempre, dijeron, tiene usted que dejar de fumar. Es una persona, este será un próximo santo, Monseñor Álvaro del Portillo. No San Álvaro, antes en el mes de diciembre, sino el Beato Álvaro del Portillo. Quienes llegan a la sintonía, recordemos, se trata del primer sucesor de San José María Escrivá. Cuando murió el fundador del Opus Dei, en 1975, quedó al mando del Opus Dei, quedó con el gobierno, la batuta de dirigir el Opus Dei. Esta persona de la que estamos hablando, este sacerdote, es este ingeniero de profesión civil, Monseñor Álvaro del Portillo, español, como el padre que está aquí con nosotros, que es su biógrafo, padre Javier Medina. Padre Javier, ¿por qué San José María escoge a Monseñor Álvaro del Portillo para estar junto a él en un periodo de 40 años casi, ¿no? Desde el año 39. Y por lo tanto, pues... hasta el 75. Ven en el Opus Dei, que es el que más ha estado con San José María, y dicen, este tiene que ser el sucesor. Sí. De hecho, antes de comenzar nuestra conversación, me acordaba de que don Álvaro estuvo siempre junto a San José María. Era su más estrecho colaborador, desde el año 1939 hasta el año 1975.